Hola a todos, soy Kadram en Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capitán 49. Colmena. A Izuku no le gustaba ser famoso. Lo volvió paranoico. Agachaba la cabeza cada vez que se cruzaba con alguien, aunque sabía que, si los videos que circulaban eran suficientes para identificarlo, la policía ya lo habría arrestado. O lo intentarían. Probablemente no tendrían mucho éxito debido a todo el asunto de que es Kirkles, pero haría que su madre se preocupara y, aunque ella lo ayudara, ella no querría que él se preocupara por preocuparla a ella. Él todavía estaba preocupado por eso. ¿Qué? Fue preocupante. De todos modos, estaba paranoico. Cada vez que alguien lo miraba, estaba convencido de que iban a acercarse a él y preguntarle si era Viridian. Lógicamente, sabía que probablemente no sería el fin del mundo, aunque fuera reconocido, pero no quería decepcionar a nadie. Por lo que había visto en línea, todo el mundo pensaba que Viridian era un malvado justiciero que andaba golpeando a tipos 3 veces su tamaño y mantenía su peculiaridad como un misterio para mantener a los villanos adivinando. Sabía que probablemente no era saludable llevar la cuenta de la cantidad de teóricos de YouTube que ya habían hecho vídeos de especulaciones sobre su peculiaridad, así que obviamente no les estaba prestando atención. Ese número era 3, por cierto. Las teorías más populares que Izuku había visto eran una especie de capricho de velocidad o análisis, ambas corroboradas por la policía, y las especulaciones de héroes, que casi lo habían arrojado a un ataque de pánico total cuando se enteró. Izuku no sabía por qué fue tan impactante saber que la policía tenía un expediente sobre él. Tenía sentido, ya que era un justiciero, o actuaba como tal al menos, incluso si estaba usando un tecnicismo que nadie conocía, pero él simplemente no había pensado que era lo suficientemente importante como para hacer un archivo sobre. Eraserhead probablemente se molestaría si escuchara a Izuku hablar así, algo sobre el niño problemático que no conoce su propia valía nuevamente o algo así, pero, de nuevo, Eraser probablemente también se enojaría si supiera lo que Izuku planeaba hacer en este momento. Bueno, lo perdonaría cuando todo saliera bien, con suerte. El problema de rastrear y capturar una abeja viva del enjambre de Queen Bee era que cada vez que Izuku las había visto hasta ahora, las abejas ya estaban haciendo lo suyo e inyectando disparadores a personas al azar, por lo que Izuku realmente no tenía idea de lo que estaban haciendo. Hizo cuando no estaban inyectando personas. ¿Dónde pasaban el rato? Simplemente volando. O la abeja reina los hizo cuando los necesitaba para no tener que preocuparse de que los descubrieran mientras estaba inactiva. ¿Cómo los hizo ella, incluso? Izuku estaba trabajando actualmente en la suposición de que Queen Bee los hizo con su peculiaridad, en lugar de a mano, porque eso parecía estándar para la mayoría de las peculiaridades que implicaban la creación de otra conciencia. El héroe principal que estaba usando como ejemplo para su teoría era Ectoplasm. Sus clones estaban hechos del ectoplasma que producía su cuerpo, pero eran capaces de actuar de forma independiente al igual que las abejas del enjambre, pero eso significaba que había un límite en la cantidad de clones que podía producir al mismo tiempo. Sin embargo, las abejas parecían funcionar de manera ligeramente diferente a los clones del ectoplasma, en el sentido de que había muchas más, pero todavía existía ese límite teórico con el que se encontraría la abeja reina, dependiendo de lo que usara para hacer las abejas. Ya sea que usara los nutrientes en su cuerpo, los metales a los que tenía acceso físicamente, o incluso solo su grasa corporal o resistencia, eventualmente se agotaría, pero dado que la abeja que él había examinado no se había convertido en nada cuando estaba dañada, Izuku asumió que una vez que se creaba una abeja, ya no necesitaba ningún aporte de su peculiaridad para mantenerla viva. Eso significaba que la opción más inteligente sería crearlos en pequeñas cantidades y almacenarlos en algún lugar hasta que los necesitara. Debido a que los robots parecían abejas y parecían actuar como ellas en su mayor parte por lo que había visto Izuku, era lógico suponer que tenía que haber algún tipo de colmena donde Queen Bee pudiera mantener las que ya había hecho cuando ella no los estaba usando.
Las abejas eran un insecto natural y los observadores en realidad no podrían decir que eran robots creados por caprichos a menos que mirasen demasiado de cerca, por lo que el curso de acción menos sospechoso sería tenerlos al aire libre como cualquier otra colmena para que pudieran esconderse a plena vista. Cuando se dio cuenta de esto, Izuku, por supuesto, había pirateado todas las bases de datos de los servicios de exterminador y examinado los enjambres que se habían informado en los últimos meses. Solo prestó atención a los resultados donde el exterminio había fallado, luego priorizó las colmenas restantes en función de la cantidad de veces que la gente había intentado deshacerse de ellas, ya que los robots probablemente eran inmunes a los venenos que matarían a las abejas reales. Izuku había pasado los últimos 3 días deambulando, visitando cada uno de esos lugares y usando su computadora portátil para buscar la señal inalámbrica que las abejas usaban para comunicarse entre sí. Por eso, cuando Denki le preguntó si estaba lo suficientemente curado para pasar el rato, Izuku sugirió inmediatamente ir al restaurante al que habían ido hace unas semanas. Realmente no debería haberse sorprendido al encontrar al restaurante en su lista de búsqueda, considerando que Denki había dicho que los dueños no habían podido encontrar la colmena y deshacerse de ellos, pero bueno. Al menos con Denki tenía una buena excusa para quedarse en el restaurante el tiempo suficiente para realizar su búsqueda. Algunos de los otros lugares que había probado habían sido, bueno, mucho más incómodos, por decir no menos. Hubo uno en el que había recurrido a esconderse en el techo, en lugar de tener que hablar con los residentes del edificio de apartamentos. Afortunadamente, esas abejas habían sido normales, al igual que todas las demás que había revisado, por lo que no había tenido que quedarse más tiempo del necesario. Izuku se apresuró a entrar al restaurante unos minutos tarde y miró impotente a su alrededor hasta que escuchó a la camarera que les había servido la última vez riéndose suavemente de él. Oh, lo siento. Izuku apretó la bolsa de su computadora portátil más cerca de su pecho y trató de parecer lo más pequeño posible. Los recuerdos de la risa de Kacchan resonaban en su cabeza. Tu nombre es Kotaku, ¿verdad? Se supone que debo reunirme con un amigo, él es, bueno, ya sabes quién es, obviamente, viene mucho aquí, pero... Te voy a interrumpir allí. Kotaku puso su ojo visible en blanco. El coqueto está ahí. Izuku miró hacia donde estaba señalando y casi se derritió de alivio cuando vio a Denki saludándolo con una gran sonrisa en su rostro. Muchas gracias. Siento mucho molestarte. Kotaku resopló suavemente mientras corría hacia Denki, quien empujó un batido hacia él tan pronto como se sentó. Oye, ya ordené para ti. Espero que te guste la frambuesa, quería traerte algo tan dulce como tú. Izuku se rió y puso los ojos en blanco. Tus frases para ligar están mejorando. No por mucho, pero aún así, supongo que es una mejora. Denki se rió afablemente. Gracias, amigo. Yo, terminé investigando lo que dijiste. Ya sabes, héroes que usan el coqueteo como arma. Era una madriguera de conejo profunda para caer, pero resulta que más héroes que solo Midnight lo usan. No puedo dejar de ver todas sus entrevistas y ver cómo interactúan con la gente. Todavía no sé cómo voy a aplicar algo de eso en una pelea, pero es genial. Izuku sonrió mientras su amigo comenzaba a hablar cada vez más rápido, lo que a menudo era la mejor indicación de que Denki estaba realmente emocionado por algo. Era un hábito que Izuku había adquirido desde que empezaron a salir. Por mucho que a Denki le gustara bromear acerca de ser estúpido, una vez que encontraba algo que le interesaba, no le tomaba mucho tiempo convertirse en un experto. Izuku pensó que era genial. Era un poco como él con las peculiaridades. Entonces, ¿te estás recuperando bien? Preguntó Denki. Tus heridas eran un poco malas. Realmente no. Izuku negó. Quiero decir, no estaban tan mal, no es que no estén curadas. Quiero decir, entiendo que se veía mal, pero quiero decir, mamá se dio cuenta de que estaba enfermo, así que... Creo que es un poco extraño, dijo Denki lentamente, que te lesionaste mucho haciendo parkour la misma noche en que el nuevo vigilante se volvió viral. Se necesitó todo el autocontrol de Izuku para no congelarse como un ciervo en los faros. Él lo sabía. Pero si lo hiciera, ¿realmente sería tan malo? Sí. Sí lo sería.
Si Denki supiera que es un justiciero, estaría muy preocupado y trataría de hacer que se detuviera, pero Denki tenía una mente mucho más abierta que sus antiguos compañeros y se estaba preparando para una, por lo que podría intentar convencer a Izuku de que pruebe el examen de ingreso y convertirlo en un héroe legal. Izuku no creía que fuera capaz de manejar eso. Finalmente estaba llegando al punto en el que su deseo de morir pasaba la mayor parte del tiempo tranquilamente en segundo plano la mayoría de los días, y algunos días no estaba allí en absoluto, pero si tuviera que hacerse ilusiones, solo para que se desvanecieran de nuevo porque era tan inútil. No era lo suficientemente fuerte para manejar eso. Entonces se rió Viridian. ¿En serio? ¿No tiene un capricho de velocidad o algo así? Quiero decir, huye de todos esos héroes. Eso es lo que pasa, amigo, dijo Denki, nadie sabe realmente cuál es su peculiaridad, y sabes que nadie va a asumir que un vigilante rudo no tiene peculiaridades. Bueno, no sé qué decirte. Izuku lo intentó. Me lastimé por el vidrio, no por las espinas. Tú lo sabes. Y además, vi esos videos. Endeavor no prendió fuego a ese pobre tipo. Probablemente terminó en el hospital después de algo así, no con quemaduras en su mayoría leves. Denki frunció el ceño, supongo que realmente no había pensado en eso, lo siento. Izuku suspiró aliviado por dentro, pero pensó que sería mejor distraerlo de ese hilo de pensamientos antes de que pudiera encontrar los agujeros en las excusas de Izuku. Quizás si mencionara uno de los temas en los que Denki tendía a concentrarse demasiado. Entonces, ¿estás aprendiendo mucho de los electricistas de tu tienda? Preguntó Izuku. Denki se animó, ¿sí? Es bastante genial. He estado aprendiendo todo sobre estos diferentes tipos de corrientes y... Izuku sonrió levemente y sacó su computadora portátil mientras Denki comenzaba a divagar, lo siento, olvidé hacer esta tarea y vence hoy. ¿Te importa si trabajo en ello mientras hablamos? No hay problema. Denki le dio un pulgar hacia arriba e Izuku encendió su computadora mientras su amigo comenzaba a divagar de nuevo. Izuku ocasionalmente agregaba una idea para un elemento de apoyo o hacía una pregunta sobre lo que Denki estaba hablando, pero principalmente lo usaba como una oportunidad para buscar la señal inalámbrica que emitían las abejas. Honestamente, no esperaba encontrar nada. De hecho, estaba empezando a pensar que esta pista en particular era un busto y que iba a tener que encontrar otra forma de capturar una abeja. Por eso fue una sorpresa cuando consiguió encontrar algo. Los ojos de Izuku se abrieron un poco y se las arregló para pasarlo como si estuviera sorprendido por algo que Denki había dicho, pero su mente estaba corriendo mientras miraba alrededor del restaurante. Ahora que los estaba buscando, era fácil ver el ligero movimiento en las esquinas superiores de la habitación, donde colgaban pequeñas cantidades de abejas robóticas, lo que no era un comportamiento normal para las abejas reales. Izuku dejó escapar un suspiro lento. Había encontrado la colmena. Capitán 50. Sal. Izuku puede haber parecido tranquilo por fuera, pero por dentro estaba entrando en pánico. Por un lado, fue muy bueno haber encontrado la colmena porque eso significaba que podía capturar a una de las abejas y ver si tenía más suerte haciéndolas, pero por el otro, en realidad no había estado esperando encontrar la colmena. El primer día que había mirado, seguro, había estado esperando encontrar algo y por eso había traído una caja bento para contener a la abeja, pero luego mamá había perdido el suyo y necesitaba algo para poner su almuerzo e Izuku no lo usaba. Ni siquiera lo pensó antes de entregarle el suyo, lo que significaba que a pesar de que había escrito un programa que básicamente actuaba como miel virtual para atraer una abeja, no tenía forma de contener una. Pero, bueno, en realidad nunca había tenido las herramientas para tener éxito como justiciero, ¿verdad? Básicamente, simplemente había salido y lo había descubierto mientras usaba todo lo que podía encontrar, así que, Izuku miró alrededor del restaurante. ¿Qué podría usar? Tenía que ser fuerte, ya que la abeja podría intentar escapar y, dado que estaba hecho de forma peculiar, lo más probable es que fuera un poco más fuerte que una abeja típica, por lo que cualquier plástico estaba fuera. Podría atrapar a la abeja entre la mesa y su vaso de batido, pero entonces no podría llevarlo a ningún otro lugar, lo que no sería bueno si la colmena lo registrara de alguna manera como una amenaza.
No fue tan estúpido como para llevárselo a casa, esas cosas probablemente tenían rastreadores, pero si al menos pudiera poner un poco de distancia entre él y la colmena, sería mejor que nada. ¿Y qué? Los ojos de Izuku se fijaron en los pequeños saleros y pimenteros de vidrio que estaban al lado de las servilletas y gruñó internamente. Mamá estaría tan enojada. Si hiciera lo que estaba pensando, no sería un cliente muy educado, pero si no lo hiciera, no sería un justiciero muy educado. Porque tuvo que tomar este tipo de decisiones. Y no podía simplemente tirarlo por toda la mesa. Denki, la camarera, todos en este restaurante pensarían que estaba loco. Y por cierto que sea, probablemente no era la mejor idea admitirlo. ¿Estás bien, Izuku? La voz de Denki lo sacó de sus pensamientos y miró hacia arriba para ver a Denki mirándolo con preocupación. Está bien si te estaba aburriendo. Sabes que puedes decirme que me calle, pero estás mirando la sal como si te ofendiera personalmente. No. Estás bien. Estoy bien. Izuku agitó sus manos frenéticamente. Es solo, no es, bueno, es un experimento. Mirar la sal es un experimento. Denki arqueó una ceja con escepticismo. Izuku hizo una mueca, no. Pero estaba pensando en como decías, con lociones y como el agua es polar, la sal conducirá la electricidad. Quizás. Lo siento, probablemente sea realmente tonto. Denki sonrió, no, estás bien. Vamos a intentarlo. Espera, ¿qué estamos intentando de nuevo? No estoy muy seguro. Izuku se apagó y tomó su agua y el salero. Pero comencemos por... Desenroscó la tapa del salero y lo volcó en el agua, enviando una sonrisa de disculpa a la mesera, quien afortunadamente no estaba prestando atención mientras servía a otra mesa. Con un poco de suerte, se habrían ido antes de que ella se diera cuenta de que se había metido el salero en el bolsillo. Era un mal cliente, nunca podría volver aquí y luego tendría que decirle a Denki que no podía seguir coqueteando con la camarera porque había robado un salero. Izuku negó con la cabeza. Podría preocuparse por eso más tarde, porque ahora tenía una misión. Se volvió hacia su computadora portátil y comenzó su programa de miel virtual en la configuración más baja posible antes de abrir otra ventana y buscar frenéticamente en Google experimentos con electricidad y agua salada. Si no atraía ninguna abeja, podía modificarlo para que la atracción fuera más fuerte, pero como básicamente estaba sentado dentro de la colmena, hasta donde él sabía, lo último que quería era ser invadido por abejas gatillo. Probablemente no lo afectarían, con él sin peculiaridades y todo eso, pero llamaría más la atención de la que quería. Según este sitio web, necesitaríamos una bombilla. Izuku miró a Denki. ¿Tenemos uno de esos? Denki miró hacia arriba. Probablemente sea mejor si no robamos el que está sobre la mesa, ¿verdad? Izuku se rió entre dientes incómodamente y verificó para asegurarse de que su programa se estaba ejecutando correctamente antes de pasar al siguiente experimento de la lista. Tal vez solo ver si puedes sorprenderme. Denki lo fulminó con la mirada, pero Izuku simplemente le devolvió la sonrisa. Vamos. No es como si nunca antes me hubieras sorprendido. Denki se rió entre dientes y negó con la cabeza. Supongo que tienes razón. Vamos a hacerlo. ¡Perfecto! Izuku sonrió y metió un dedo en el vaso. Ahora mete tu dedo también y asegúrate de no tocarme, luego usa un poquito de electricidad. Denki se encogió de hombros e Izuku sintió la ahora familiar sensación de estática corriendo a través de él. No dolió, pero Izuku sabía que su mamá se quejaría de que la electricidad no ayudaba a que sus rizos se comportaran cuando llegara a casa. Denki también estaba mejorando mucho en el control a bajos voltajes, considerando que solo podía dar una descarga de hormigueo, en lugar de una grande. Se siente un hormigueo, así que la sal definitivamente está funcionando. Si Izuku no se estuviera concentrando actualmente en tres cosas diferentes, definitivamente estaría escribiendo en su cuaderno en este momento. Pero, realmente no lo estaba intentando todavía. Denki frunció el ceño. Como, no estaba tratando de no producir electricidad, pero tampoco había comenzado a poner electricidad en el agua todavía. Los ojos de Izuku se agrandaron y captó un movimiento por el rabillo del ojo.
Miró hacia la pared para ver una abeja, cuerpo metálico brillando en la luz, arrastrándose hacia su computadora portátil con curiosidad. Manteniendo un ojo en la abeja a medida que se acercaba, agarró el salero vacío y obligó a su atención a volver al experimento. Eso es realmente genial. Quiero decir, tiene sentido que su nivel natural de electricidad sea más alto que el de una persona promedio, pero también significa que la sal probablemente esté amplificando ligeramente la electricidad además de conducirla. Tiene sentido. Eso es genial. Kaminari dijo en voz alta. Izuku hizo una mueca cuando la abeja casi se fue volando, pero afortunadamente la miel digital que estaba usando para atraerla era un poco más fuerte que cualquier cosa que le dijera que imitaba el instinto de una abeja real. Eso significa que si tuviera una botella de agua salada o algo como parte de mi disfraz, podría usarla para hacerme más fuerte. Izuku miró a la camarera, que miraba a su alrededor y miraba su mesa con sospecha, probablemente porque su experimento y volumen estaban empezando a molestar a otros invitados. Es hora de terminar con esto. Probablemente sea mejor darte un poco de alcance y colocar trampas. Izuku teorizó. Escondió sus manos detrás de la pantalla de su computadora portátil y con cuidado metió la abeja en el salero mientras se arrastraba por su teclado antes de transferirla rápidamente a su regazo y atornillar la tapa. Creo que deberíamos probar algunas cosas en el parque este fin de semana, pero probablemente deberíamos irnos antes de que las cosas se pongan demasiado impactantes. No. ¿No tienes escuela mañana? No me lo recuerdes. Kaminari hizo un puchero. Está bien, está bien. También les preguntaré a los electricistas en el trabajo para ver qué experimentos recomiendan. Buena idea. Izuku detuvo rápidamente el programa y apagó su computadora portátil mientras metía despreocupadamente el salero que ahora vibraba profundamente en su bolsillo. Yo también traeré una bombilla. Es una gran idea. Denki se rió. En realidad, con todas estas grandes ideas, tal vez no las necesitemos. Quiero decir, es probable que una bombilla aparezca sobre una de nuestras cabezas eventualmente, ¿verdad? Izuku se obligó a mantener la calma mientras pagaban sus batidos y se iban. La camarera no parecía darse cuenta del salero perdido, pero definitivamente pareció darse cuenta de que algo estaba mal, incluso si no parecía poder decir que era Izuku. Solo dio un suspiro de alivio una vez que se despidió de Denki y se dirigió a una azotea a unas pocas cuadras de distancia, sacando el salero, completo con una especie de abeja malvada ahora enojada, para asegurarse de que realmente la había tomado. Misión exitosa.